Gasto cardíaco es la cantidad de sangre que bombea el ventrículo izquierdo a la aorta en cada minuto, la cantidad de sangre que fluye hacia la circulación periférica y el flujo que circula por el circuito mayor y menor. Corresponde a 4 o 6 litros por minuto, que son 70 latidos por minuto por 70 mililitros de volumen inyectado en cada sístole. El corazón adapta su gasto cardíaco a los requerimientos. Su regulación depende de forma directa de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico. Además, la regulación se diferencia en dos tipos: intrínseca, por factores exclusivamente cardíacos, y extrínseca, por factores externos. Comenzaremos por la regulación de la frecuencia cardíaca. La actividad rítmica intrínseca es la frecuencia del nodo sinusal. Los factores extrínsecos alteran esa frecuencia basal a través del control por el sistema nervioso autónomo. Por ejemplo, el estímulo vagal disminuye la velocidad de conducción del impulso cardíaco, es decir, produce un efecto cronotropo negativo o bradicardia. El simpático aumenta la frecuencia cardíaca, es decir, produce un efecto cronotropo positivo o taquicardia. Otros factores, por ejemplo, hormonas, temperatura, alteraciones iónicas, etc. Respecto al inotropismo, la regulación se considera positiva cuando aumenta la contractilidad y negativo cuando la disminuye. Cuando el corazón se contrae, impulsa un volumen sistólico en cada latido. Ese volumen dependerá de la fuerza de contracción del músculo cardíaco y del flujo de sangre procedente de las venas que llegan al corazón. A través del mecanismo de Franz-Starling, cuanto más se distiende el músculo cardíaco durante el llenado, mayor es la fuerza de contracción y mayor la cantidad de sangre bombeada. En segundo lugar, un aumento del índice metabólico de los tejidos produce una vasodilatación local que determina una disminución de la resistencia periférica y, por tanto, un aumento del retorno venoso, que da lugar a un aumento de la presión de llenado sistólico, lo que aumenta la fuerza con la que se contraen. En tercer lugar, la precarga. Se trata de la tensión pasiva de las fibras del músculo cardíaco antes de la contracción, es decir, la presión telediastólica. También lo podemos expresar como la longitud inicial de las fibras previa a la contracción, volumen diastólico final. Los factores que determinan la precarga son retorno venoso, distensibilidad ventricular y, por último, la contracción o sístole auricular. En cuarto y último lugar, la poscarga. Se trata de la carga frente a la que deben acortarse las fibras miocárdicas durante la sístole. Dicho de otro modo, la presión que tiene que generar la pared miocárdica para vencer la resistencia que se opone a la eyección de la sangre desde el ventrículo. Para el ventrículo izquierdo, la poscarga será la presión en la aorta y se relaciona con la resistencia periférica total o vascular sistémica. Por último, la regulación extrínseca del volumen sistólico por el simpático, dado que una mayor contractilidad conduce a un mayor vaciado del ventrículo, lo que consigue una mayor presión sistólica. Además, las concentraciones de determinados iones producen un efecto inotrópico negativo, hiperpotasemia, hipocalcemia, y el descenso del pH sanguíneo lo mismo.